Hola, ¿cómo estás? Bueno, estamos en un vídeo, hace tiempo que no subo vídeos a canal, voy un poco lento, voy con mucho lío, pero voy a intentar subir más a menudo porque hay muchísimo información y muchísima actividad que está pasando en todo el mundo de la inteligencia artificial, del trading, las empresas, de todo, ¿no? Entonces, más allá que herramientas, simplemente, ¿no? Hay mucho más. Entonces, bueno, hoy en el caso de este vídeo lo que quería era comentarte, darte un punto de vista de qué es lo que está pasando en el mundo del trading y cómo está afectando la inteligencia artificial del trading, porque la verdad es que está afectando bastante, en algunos puntos más que en otros, pero, o en algunos puntos que se ven más que en otros, pero está afectando bastante. Entonces, vamos a ver tres capas o tres fases o tres tipos de trading en los que hay una afección directa, ¿no? Una entrada directa. Una de ellas es el trading institucional, otra es el trading algorítmico y otra es el trading discrecional o manual o artesano, como a mí me gusta llamarlo. Las tres están recibiendo un impacto muy fuerte de la inteligencia artificial. Te voy a explicar cómo y te voy a dar algunos ejemplos de cómo está pasando. Entonces, vamos a por ello dentro vídeo, como dicen algunos. Mira, avioncitos. De la primera a las cuatro, dije tres al inicio del vídeo, pero van a ser cuatro áreas, que son trading institucional, trading, trading algorítmico, trading manual o discrecional y las academias de trading, que van a tener también ahí va a haber un enfoque muy importante, ¿no? Entonces, por un lado, el trading institucional. Bueno, vamos a ver, el trading institucional está pasando ahora mismo de ser un trading, digamos, basado en datos sencillamente y demás, sino va a tener un impacto muy fuerte a nivel de análisis directamente en la entrada de los GPUs, principalmente todo lo que es, por ejemplo, NVIDIA, que está trabajando junto con modelos de software diferentes tipos de LLM, incluso los propios de NVIDIA que tienen, para trabajar impacto y desarrollo y análisis en grandes mercados. Por ejemplo, se está trabajando en centros de datos enormes basados en estos GPUs, pues para plataformas como por ejemplo Nasdaq o plataformas de este tipo. ¿Qué es lo que hacen básicamente? Pues dejan de convertirse sencillamente en centros de datos. Buscan ahora es pues convertirse en sistemas de cálculo masivos, ¿no? O sea, es decir, trabajar de una forma brutal pues para conseguir alta velocidad, o sea, trabajar muy rápido a nivel de análisis para optimizar software, cálculos en milisegundos, para calcular modelos de riesgo de forma continua directamente, para trabajar sobre el pricing o el tipo de pricing en derivados, opciones, futuros, etcétera, cuando son productos estructurados con cierta complejidad a la hora de los detalles de cálculo. Para todo lo que es optimizar carteras con muchos escenarios posibles. Ahora mismo ya el Nasdaq o sistemas como el Nasdaq ya no son solamente un sitio de órdenes, ¿no? Donde tú envías las órdenes, sino que se han convertido en sistemas de vigilancia de mercado. Es decir, ¿cómo lo hacen? Pues utilizando Deep Learning y IA generativa, pues para analizar flujos de órdenes, detectar patrones de manipulación, por ejemplo. Esto es muy relevante en el mundo institucional. Te hagas una idea, o sea, mientras que a nivel de trading pues manual o trading algorítmico, estamos hablando de indicadores, cálculos sobre indicadores, etcétera, etcétera. Digamos que hay una base institucional debajo, normalmente basado por una infraestructura crítica que no puede fallar de ninguna forma, o que hay que intentar que no falle de ninguna forma, y también que trabaja como una especie de policía de mercado, ¿no? Y esto es lo que está pasando desde el punto de vista del trading algorítmico, o sea, perdón, del trading institucional. Está entrando la inteligencia artificial de una forma brutal, sobre todo a través de todo este tipo de sistemas. Yo, por ejemplo, he estado trabajando hace poco con unos sistemas de NVIDIA y viendo un poco con un proyecto cómo se está trabajando y a mí me dejaba loco. O sea, la capacidad que empieza a existir desde el punto de vista de manejo de datos de una forma masiva es brutal. O sea, decir, ahora eso sí, necesitas capacidad de cálculo y necesitas centros de datos brutales basados en este tipo de tecnología, ¿no? En la parte algorítmica, como sabes, hay como varias filosofías, ¿no? Una en la que trabaja con sistemas tipo pues, mining, sistemas de minado, pues como por ejemplo tipo Strategic One, o sistemas basados en programación pura y dura, ¿no? Con Python o similar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos estos sistemas al final están entrando o les está entrando afectando de una u otra forma
la inteligencia artificial. Los sistemas de programación, pues básicamente lo que es el desarrollo, para ser mucho más rápidos en el desarrollo, probar mucho más rápido las estrategias, incluso trabajar con sistemas de backtest pues más afinados, ¿no? Este es uno de los puntos y luego en la parte, por ejemplo, de Strategy Quant, ya sabes, hay un vídeo muy interesante que te dejaré por aquí en medio, una pequeña referencia en el que Miguel de Estrategias Ganadoras hace una verificación o sea, hace un planteamiento de una programación de una estrategia que Strategy Quant reevalúa o reorienta con su LLM, que vamos a ver, no digo que sea perfecto porque todavía le queda mucho por crecer, ¿eh? O sea, pero la verdad es que lo está mejorando bastante y te va permitiendo darle una visión a la estrategia que a lo mejor tú no tenías en mente o no sabías que se podía programar de esa forma o que algo Wizard en este caso, que es el sistema de Strategy Quant, pues tú lo podías programar de una forma y él lo entiende de otra que puede ser más optimizada, ¿no? A nivel de programación. Y la verdad es que da resultados muy buenos. Hemos hecho ya alguna prueba y la verdad es que hay resultados, o sea, sí que es cierto que ahora estamos en la fase de empezar a probarlas en real, pero hasta ahora hemos visto un impacto de las estrategias tremendas, sobre todo cuando son relacionadas con cosas simples. O sea, es decir, ¿qué digo con cosas simples? Pues todo lo que tiene que ver con máximos, mínimos, temas simples, o sea, nada de indicadores complejos, ni nada, no, temas simples. Y está dando muy buenos resultados específicamente en mercados como por ejemplo Forex, que es un mercado que normalmente, pues Strategy Quant o sistemas de estos, normalmente tienen una cierta dificultad para trabajarlo, para sacar una visión, por lo menos yo no he sido lo capaz, no digo que a lo mejor otro lo sea, ¿no? Pero probablemente sí, pero a mí eso me ha costado, me ha sido más relativamente fácil en índices, pero la verdad es que con estos otros sistemas en Forex son espectaculares y dan un punto diferencial respecto de cómo entender la estrategia. Con lo cual, ahí va avanzando esto pasa exactamente igual a nivel de todo lo que son herramientas, como por ejemplo TradeStation, Multicharts, MetaTrader, todos estos son lo que se denomina técnicamente los ejecutores, ¿vale? O sea, decir, y hacen muy bien su trabajo, o sea, decir que su trabajo es lanzar órdenes al mercado, seguir la orden, cerrar las órdenes, etcétera. Es decir, ese es su trabajo. Sí que es cierto que alrededor de ese trabajo hay un proceso de gestión, que ahí es donde, en esos procesos de gestión es donde va a poder entrar mejor o peor la inteligencia artificial para apoyar a que el propio operador, digamos, para conseguir desarrollar la estrategia o ponerla en marcha, pues le sea un poco más sencillo. Tendrá un proceso, pero en lo que es la esencia en sí, ahí yo creo que son sistemas que va a ser muy difícil que sean sustituidos directamente por la inteligencia artificial, porque hacen un trabajo que es el que tienen que hacer y forman, digamos, una parte de la ecuación, están haciendo una parte de la ecuación que para la inteligencia artificial es más difícil rehacerlo que adaptarse y utilizarlo, ¿vale? Con lo cual, yo creo que ahí es un poco lo que está pasando. Y el tercer punto donde de verdad está pegando un impacto brutal en la parte de trading manual. Ahí tú me dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver el trading manual con la inteligencia artificial? Bueno, pues están desarrollando mucho lo que se llaman los copilots, ¿vale? Copiloto de trading. Y esto tiene muchas connotaciones importantes. Y te voy a decir varias. Una de ellas que está pasando es que o sea, hay como varias fases, ¿no? Donde tú tienes que aprender a utilizar un buen copilot, ¿no? Lo primero es que hay que saber qué copilot elegir. Es decir, yo he estado trabajando con todos los sistemas de inteligencia artificial, desde Quinn, Edrie o algo así, estuve trabajando el otro día con él, que funciona razonablemente bien, que es el de Baidu, digamos, de inteligencia artificial o LLMs que a día de hoy hay en el mercado y que se puede trabajar con ellos. Hay un punto donde todos te van a servir para algo, que es, por ejemplo, para programar estrategias simples, ¿no? O para programar estrategias, aunque no sean simples, complejas, pero que van en sistemas como, por ejemplo, TradingView o incluso en Python también te van a ayudar. Para ese tipo de temas te ayuda muy bien. Pero luego lo que es la parte estratégica, donde cambia todo, es en cómo está organizado el modelo desde el punto de vista de la interpretación del dato visual. Y te explicaré por qué. Cuando tú entrenas a un sistema, para tú entrenar un sistema tienes que trabajar muchas horas de entrenamiento en el sistema. Es decir, tienes que estar haciendo muchas operaciones de una forma determinada
que si te parece interesante esto que estoy diciendo, deja aquí un comentario y prepararé un vídeo sobre cómo entrenar un sistema. Entonces, este entrenamiento del sistema te permite optimizar o que el sistema vaya aprendiendo para darte pautas lo más veraces posibles. No significa que vaya a acertar siempre, porque no acierta siempre, ¿vale? Pero sí que hace una cosa que es muy importante y es que te da tranquilidad y seguridad a la hora de analizar el mercado. Por ejemplo, una de las cosas que te permite es que si te está dando una serie de pautas determinadas, si tú las sigues bien, es como tener aquí a alguien al lado que te dice, espérate hasta que llegue a tal punto y ahí es cuando entras, no entres ahora, no tengas ansiedad por entrar, te va a permitir realmente ceder, entre comillas, ceder la parte técnica, ¿vale? Cuando digo ceder, no me digo que te lo haga todo él, no, sino que te va a dar pautas que te van a decir o te van a permitir que tu análisis sea más o menos acertado. Es decir, tú puedes estar viendo una situación de mercado y en un momento determinado él te está diciendo otra completamente diferente. Y muchas veces nos ha pasado, y esto seguro que te ha pasado, si eres trader habitual, que cuando tú entras al mercado, justo entras al mercado y te das cuenta de que había otra lectura aparte de la que tú estabas viendo, ¿no? Pero tú te has emperrado en esa, te has empecinado en esa. Bueno, pues esto lo que te permite es que antes de que tú le des a eso, muchas veces te dé esa información o puedas directamente asegurar o entender o que te dé ese punto de vista que tú estabas entendiendo y que de alguna forma te avale que lo que tú estabas viendo es positivo. Y eso te ayuda mucho desde el punto de vista de que tú puedas operar más tranquilo desde el punto de vista técnico. Y eso tiene una connotación muy relevante. ¿Por qué? Porque lo que te permite, y si puedes empezar a trabajar en ello, es en dedicar más tiempo y más foco a tu enfoque psicológico. ¿Vale? Es decir, te permite que sabiendo que cuando pase esto puede ocurrir esto otro, tú lo que vas a estar es observando que hasta que no pase eso, tú no vas a entrar en la operación. Y tu tiempo va a ser en luchar contra ti mismo. Por ejemplo, que yo ahí lo he notado mucho, yo tengo la manía a nivel discrecional, he tenido y sigo teniéndola, porque yo creo que es una manía, no se te va, de adelantarme al mercado, ¿no? A la entrada. Y muchas veces va bien, pero algunas veces me pegan unas hostias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esto lo que he notado es que te permite, ¿vale? Que sí, te sigues adelantando porque alguna vez te adelantas más, pero mucho menos. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es, oye, hasta que no llegue a este punto, no estés atento al gráfico, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Cuando llega a este punto, métete en la operación, pero no tienes que estar mirando todo el rato el gráfico a ver si llega al punto, ¿no? Pones una serie de alertas y te pones a hacer otra cosa hasta que llegue, te da la alerta y ya sabes lo que tienes que hacer. Observas el mercado y si te da tu pauta de entrada, pues ya entras. Lo que no te va a hacer, o sea, la diferencia de estos sistemas es, como decía antes, cómo interpreta el sistema gráfico. ¿Por qué? Porque hay dos grandes tipos de sistemas. Uno que es el basado en OCR y otro basado en análisis visual. Entonces, el OCR lo que te permite es entender como el OCR de un escáner, ¿vale? Es decir, tú, por ejemplo, le plantas, cómo puedes, una vez que has entrenado el sistema, cómo puedes ver si lo que te dice es bueno o malo? Pues sacando un pantallazo del sistema y pegándoselo a un ChatGPT o al que sea. Ojo, es muy relevante, o sea, esto no lo tomes esto que te voy a decir no lo tomes a la ligera. Es muy relevante el entrenamiento. Si no entrenas el sistema, estás muerto, porque va a tener una cantidad probablemente de errores tremendo, porque se va a basar en el análisis, un análisis determinado que puede estar, bueno, pues muy sesgado, ¿no? Por eso es muy importante que tú entrenes en tu sistema, como tú entrenas, como tú trabajas habitualmente, al sistema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú trabajas este tipo de temas, al final lo que vas a tener es una herramienta potentísima en la que te va a dar, a partir de un momento determinado, va a empezar a tener cada vez mejores aciertos y te va a permitir delegar, no delegar, pero sí estar más tranquilo en la parte de análisis técnico y poder estar focalizado más en la parte de gestión psicológica, ¿vale? Y en la parte de gestión del riesgo, etcétera, ¿no? Que eso también te lo puede incluso hasta trabajar eso. Pero esto realmente, o sea, lo que decimos desde el punto de vista del trading, o sea, te lleva años el controlar el tema psicológico, o sea, es una cosa que es lo más complejo de todo. Bueno, pues esto te da una pauta adicional para que, bueno, para que estés seguro de que tú vas a hacer lo que vas a hacer independientemente de cuál sea el resultado, que puede perder, porque lógicamente todas las estrategias tienen su nivel de acierto y su nivel de pérdida.
Pero en esto está trabajando muy bien. Y hay sistemas cada vez más avanzados de entrenamiento de este tipo de sistemas. Yo la verdad estoy muy asombrado de cómo está trabajando esto porque evidentemente no entra dentro de una línea de trading algorítmico, pero sí que es un copiloto, es un asistente que te está aportando un valor real sobre el análisis que tú estás haciendo diario, mensual o lo que, como operes habitualmente. Entonces, este es otro tema. Y el cuarto que quería comentar era el tema de las academias, de las formaciones. Mira, el tema de las academias, en la parte va a haber como dos grandes niveles. Ya lo hay, pero se va a definir mucho más. Lo que son academias de empezar a hacer algo, la tendencia y lo que parece cada vez más es que se van a convertir en un commodity. O sea, el empezar en el trading, el empezar, va a haber una barrera de entrada cada vez menor. O sea, es decir, no va a haber ni barrera de entrada de precio, quiero decir, ni para formarte. ¿Dónde va a estar de verdad el valor? En el acompañamiento. Tienes que ir con esta persona que es la que ha comprado tu estrategia, acompañándole para identificar y darle las pautas, incluso para enseñarle a ciertos ámbitos de cómo utilizar ese tipo de estrategias, ¿no? Entonces, ahí es donde las academias van a poder hacer, pero cada vez más las academias en sí se van a convertir en un commodity, independientemente de que haya luego pues, gente que lo vende mejor, que utiliza sistemas de afiliación, que utiliza, bueno, pues todo esto al final siempre hay gente que pica, ¿no? Pero cada vez más hay más probabilidad de formarte directamente de forma gratuita, de forma a través de YouTube o sistemas de estos, para lo que es la parte de entrada. O sea, lo que son las academias de trading del cómo empezar, se van a quedar un commodity. Lo siguiente, la parte de especialización, la parte de acompañamiento, la parte de yo ya he conseguido esto y te llevo de la mano, eso es lo que de verdad va a hacer que la gente o que tenga un valor diferencial para la gente. Entonces, bueno, pues esto era lo que quería decirte. Es un vídeo más o menos cortito, no sé cuánto ha durado, pero bueno, voy a empezar a hacer vídeos diferentes también. En este canal también quiero trabajar otro tipo de enfoque, no solamente trading, porque últimamente estoy muy metido en proyectos de inteligencia artificial más empresariales y bueno, pues que estoy viendo que hay una proyección brutal y que es muy importante y muy interesante poder aportar valor en esta línea, ¿no? Entonces, bueno, pues te envío un abrazo como siempre y seguimos en contacto. Oye, y apúntate, apúntate.